Entonces me alegro de que te guste. Y lo de Luis Moscardó, a ver, es spoiler, pero lo puedo decir porque básicamente todo el mundo lo sabe. No sé si estáis puestos en general con la historia del Alcázar. ¿Hay alguien de aquí que no sepa nada de lo que sucedió en Alcázar, en Toledo? No pasa nada, ¿eh? Se puede decir. Bien, no pasa nada. Pues te compras el libro y te lo sabes ya más que nadie, porque te aseguro que con esto ya pocos van a saber tanto como. Bueno, el caso es que lo cuento, es spoiler, pero es al principio y tampoco es. El teniente coronel Moscardó deja a su mujer y a sus hijos fuera. Uno estaba yendo en dirección a las Olimpiadas de París, de Berlín, perdón, cierto, y le pilló en Barcelona el golpe. Ya digo que fue, esto también es curioso, es verdad que había mucho lío y las pasiones eran distintas. Yo he oído alguna vez que si ahora es como Natal, no tiene nada que ver. Entonces había hambre, había problemas socioeconómicos muy diferentes de ahora, había gente que no perdía nada, para entendernos. No era una situación en nada parecido ahora, ¿no? Que yo eso lo he oído y es una barbaridad, no tiene nada que ver. Ahora puede haber algún subnormal por ahí mandando y tal, pero digo en general, pero no estamos igual. Era un momento muy complicado realmente y había mucha gente que no tenía nada que perder y eso, y además venía España de un siglo catastrófico, horroroso y en fin, no digo que tuviésemos que acabar en un conflicto así, pero entendiendo la historia dices, es que realmente es que vamos, casi que normal, ¿no? El caso es que a pesar de todo esto, la gente yo creo que estaba acostumbrada ya a 3 guerras civiles previas y todos los follones que habíamos tenido y todo lo que había, pues bueno, la gente como que te acostumbras. Entonces cuando pilló el conflicto realmente la gente estaba, en la novela creo que lo cuento, que pues en Madrid pues había huelga de camareros y estaban las terrazas puestas pero vacías y hacía calor y la gente estaba a lo suyo, como hoy en día, y incluso cuando empieza la gente está mareada, la gente no era de aquí o de allá, la gente era de sí mismo. Había gente que tenía sus ideas y sobre todo, es un poco lo que ha dicho este caballero y ahora respondo, que tenía ideales. Eso sí que es verdad que eso sí que entonces tenían mucho más que ahora. Ahora no hay el tema del honor y esas cosas, hoy en día son palabras que no dicen mucho. Entonces sí que existían ideales, ¿no? El honor era muy importante, hoy en día no vale mucho. El contrato de darte la mano no era lo mismo hace 80 años que hoy. Eran personas distintas, con un mundo distinto. Y tenían cosas mejores que nosotros y cosas peores que nosotros. Entonces, esos temas son los que a mí me gustan, ¿no? Entonces, cuento un poco por lo de Luis. El general Moscardó estaba dentro y tenía sus hijas, a su mujer, una hija en Toledo y a otro hijo que era pequeño. Entonces, cuando hacen la llamada, le llaman, esto hago un spoiler, pero tampoco pasa nada. Nada más empezar todo, toman Toledo, porque era muy difícil, esto lo veréis reflejado al principio. Toledo intentan tomarlo, ¿no? Controlar la ciudad, pero cuando llegan es imposible, entonces se tienen que recluir rápidamente en el núcleo de lo que es el Alcázar y alrededores. Esa periferia tan desconocida por todo el mundo piensa en el Alcázar, el edificio cuadrado de las 4 torres, hay muchas más cosas, están los pueblitos, Santiago, no sé cuánto, hay el patio San Miguel, hay un entorno, un perímetro que ni hoy se conoce, ni en la propia guerra los milicianos lo conocían. O sea, sí que lo conocían porque les pegaban tiros desde, pero nunca, al principio, sobre todo hasta que vino el general Rojo, no puso orden ahí. O sea, a lo mejor si lo que pasó en la segunda parte para adelante hubiera empezado al principio, la historia hubiera sido distinta, ¿no? Pero al principio era como una tontería, de hecho ya lo veréis ahí, ¿no? Pero no le dieron la importancia a este perímetro. Y este perímetro defensivo es el que realmente mantuvo todo hasta casi en las últimas semanas la defensa del Alcázar. Si se hubieran encerrado en lo que es eso, no hubieran aguantado.
bueno, total, que se recluyen ahí, entonces toman la ciudad el ejército republicano y las milicias y todo el conglomerado de pupurri que había ahí. Entonces hay uno que cogen al hijo de Moscardó, voy a simplificarlo para acabarlo, y entonces llaman al general Moscardó. Entonces la propaganda de la época de Franco siempre positivó mucho este capítulo del episodio del Alcázar, porque realmente fue un poquito el que le dio a Franco el empujón para que lo nombrasen generalísimo. O sea, habían, ya lo sabéis, al inicio de la guerra más generales y ellos vieron que la contienda iba a... Hay una película que han sacado ahora que está bien, para lo que sacan hoy en día está bien, que es Y mientras dure la guerra, que hablan un poco del Salamanca y demás, pero hablan de este momento, no tratan esa figura así como a mí me gustaría, pero sí que en general se puede ver esa peli y hablan de esto, ¿no? Cómo a Franco le meten de generalísimo y es gracias a muchas cosas, porque tenía baraca realmente, porque hizo todo del norte al sur, le costaba más a la gente bajar, pero él de sur al norte subió como un tiro, no tenía ningún inconveniente, y sobre todo por las relaciones internacionales que tenían. Necesitaban quitos, necesitaban aviones con Alemania, con Italia, etcétera, y todo esto lo está consiguiendo o Franco, su hermano, lo que sea, pero entonces varias razones hicieron que le pusiesen a él de generalísimo, ¿no? Pero la principal es esta, Toledo. Me desvío el tema, pero es que contaría miles de cosas, ¿no? Pero bueno, insisto, como este caballero, al final leerse la novela, que es lo más fácil, ¿no? Pero es un episodio muy importante porque todo el mundo dice, si Franco hubiera ido a Madrid, la guerra se hubiera acabado enseguida y hubiera sido otro tal, no sé qué, se hubiera evitado 3 años. Hay muchas cosas, pero Franco tonto no era. Era un hombre súper inteligente y sabía, esto nunca, a ver, no se sabe, estamos hablando de pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a Madrid? No se sabe. Pero mi opinión, esta es mi opinión, es que Franco sabía que Madrid no era Badajoz, o no era, no sé, no era una ciudad pequeña. Y aunque es verdad que en ese momento todavía estaban no era tan organizados como después, eso es verdad, Madrid era grande. Y si se hubiera metido en Madrid, a lo mejor se metía en una ratonera. Él, suponiendo que se hubiera tenido un paro como así fue cuando llegó a Madrid, necesitaba una cosa que es fundamental, y es la opinión pública internacional. Ese es lo más importante de Toledo, es eso, la opinión pública internacional. Porque la guerra empieza, y es verdad que es un golpe de Estado contra el régimen, como se dice, democráticamente tal, ¿no? Entre comillas, sí. Pero la prensa internacional también lo tenía entre comillas, no lo tenían del todo claro, porque sabían lo que estaba pasando en España. Entonces tenían que tomar una postura. Entonces los propios republicanos se procuraron dar a conocer que iban a tomar el Alcázar. Hicieron muchísima publicidad de ya, mañana conquistamos el Alcázar, y llevaban a prensa internacional, periódicos, llevaban de todo. Entonces todo el mundo puso su atención en el Alcázar, gracias a los propios republicanos. Pero cuando empiezas a hablar de alguien, quieres conocer más sobre esa gente. Oye, ¿quién hay ahí dentro? ¿Y quiénes son? Uy, pero si hay familias y hay niños. ¿Y por qué hay familias allí? ¿Qué loco se mete con su mujer y su hijo? Y si se mete con su mujer y su hijo, ¿por qué? A lo mejor, ¿no? Entonces empiezan a coger, pues como nos pasa a veces, ¿no? De David contra Goliat, empiezan a cogerle cariño al pequeño. Y empieza a haber una corriente internacional de mañana conquistamos Alcázar, y no lo conquistan. Entonces empieza a crecer la gente de, ostras, mira, qué gracia, oye, bien, y le empieza a coger. Esto que estoy contando así, no es así exactamente, pero para que nos entendamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hubo una corriente internacional muy potente a favor del Alcázar. Entonces, cuando Franco entró en Toledo y rescató, digamos, el Alcázar, tuvo un respaldo internacional potentísimo, y a partir de ese momento cambiaron muchas cosas, muchas cosas. Hubo a nivel europeo lo de no beligerantes, de irrespeto y tal, y no sé cuánto.
cambió todo el panorama internacional respecto a la guerra de España. Entonces fue un espaldarazo importantísimo para el ejercicio nacional, ¿no? Y además autofranco. Entonces es un episodio más importante del que aparentemente es, porque realmente Toledo no tenía no era una plaza estratégica, no tenía ningún peso militar, no tenía nada, ningún sentido que derivase la columna cuando subía a Madrid, la derivase a Talavera y se fuese a Toledo. No, militarmente no tenía ningún sentido. Tenemos un vídeo de ese momento que pone el número 4. No ponemos el vídeo número 4 mientras lo pone el cuento y bueno, estoy contando un montón de cosas para decirlo de Moscardo, pero... Usted es responsable de los crímenes matanzas que ocurren en Toledo. Le doy 10 minutos de plazo para que se ríe. Si no hacerlo, mandaré fusilar al tipo al cual tengo aquí a mi lado. Lo haré. Para que vea que es cierto, ahora se pondrá la mano. Papá. ¿Qué hay? Dicen que no te lo impresionar. Si es verdad, encomienda por la y muere como un pátido preguntando y vas mal. Bueno, la novela ya veis que tiene un final feliz, ¿no? Ya hemos hecho el spoiler, para los que no sepáis qué pasó, se rescata, ¿no?, la caza. Pero la conversación primera que hemos oído es la de Luis Moscardó. Al principio de todo, cuando toman Toledo, los republicanos cogen al hijo de Moscardó y le dicen esto. Entonces siempre, es lo que la pregunta que me está diciendo en concreto, había una novela como que sí, que en ese momento y él oyó el tiro y que lo mataron inmediatamente y al sol y tal, que es lo que me estabas diciendo. Y yo lo relato de otra forma. Es que fue de otra forma. No fue así. No, para que no lo voy a contar para que se lea, ¿no? Él, de hecho, el propio Moscardó pensaba que no lo iban a matar, porque escribe unas cartas a Marichu, que es a su mujer, y esas cartas se rescataron hace no más de 18 años, creo, por ahí. No existían, y Togores y, bueno, dos catedráticos de Madrid, a través del yerno, de la hija de Moscardó con su yerno, cuando ya son bonitas, se las donan y las rescatan y las leen y demás. Es una parte muy interesante, además de bibliografía que yo he leído. Y el propio Moscardó relata que en la carta que le escribí dice: me han llamado, tal, y dice, no creo que cometan tal esto, dice, que Luis es pequeñito, era un chico joven, y no los creía capaces de eso. Y además entre ellos hay que pensar que los que tienen la guerra civil medio se conocen entre ellos. Era Toledo, era una ciudad pequeña y medio se conocen entre todos. Entonces él no cree capaz a los que aprisionan a Luis de que lo iban a matar. Pero bueno, eso es también un tema interesante a leer en la novela, porque la gente que parece de una forma, pues a lo mejor pues... Bueno, pero el chiquillo no acabó el año comiéndose los turros. No. O sea, no acabó el 36. No lo matan allí, pero... No matan... No llega al mes, más o menos. Lo que yo cuento es lo que pasó. Además, tal cual. Le atan con Polo y todo tal cual. O sea,
He empezado diciéndolo, pero lo quiero remarcar porque creo que es importante en esta novela. O sea, no hay nada al azar, no hay nada ficción, no hay nada... Es tal cual. O sea, es como si estamos leyendo un libro de historia exacto. Otra cosa, yo intento también moderar todo. Evidentemente tengo mis principios, mi ideología, mi pensamiento político, como todo el mundo, porque decir lo contrario es absurdo. Y quien escriba sobre historia, sea quien sea, por más aséptico que intente ser, por más imparcial que intente ser, tiene su propia opinión, ¿vale? Yo intenté hacer todo lo más neutral posible, porque quería que fuese una novela, digamos, a la realidad, a través del tiempo, y hay que ponerse las gafas de entonces, no las nuestras de ahora. Y de hecho hay dos personajes principales y hay uno en cada lado, ¿no? De la misma familia, lo digo, no pasa nada. Porque realmente hay héroes y villanos en todos los sitios. Lo que pasa es que yo estoy hablando de Toledo, del verano del 36. Si hubiera hablado de Badajoz, del verano del 36, pues posiblemente hubiera escrito otra cosa, porque no me apetecía hablar de Badajoz del 36, me apetecía hablar de Toledo, ¿no? Y no sé si con el paso del tiempo, cuanto más me documento, más sé, más tal, me hago más neutro en estos, porque entiendo que al final es mucho, somos personas y te pilla en un momento, ¿qué harías? ¿Qué haces? No lo sé. Pero como me decía un amigo del otro lado, como lo he dicho, dado que eso pues nadie sabe, decía, bueno, pues en el intento la has quedado, ¿no? Porque cuando hablas bien de unos es un folio, cuando es bien de los otros es medio, y bueno, pues ya hay medio, ya está bien, ¿no? Pero bueno, no se trata de hablar bien ni mal, sino de relatar lo que hay, a lo mejor pues eso siempre está, ¿no? Y no sé, ¿algo más? Absolutamente, rigurosamente real, y además ahí sí que las conversaciones y todo es tal cual sucedieron, porque hay muchos testigos ahí. Eso lo había leído y que lea el libro, yo creo que se sorprenderá como perspectiva. ¿Esto es cierto o es parte de la novela? Tú dices que es cierto, chapó, y lo defenderé lo que hay. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Una preguntita? Por favor. ¿Cuál era el componente más o menos de las fuerzas republicanas? ¿Por qué no pudo el ejército adueñarse de Toledo? Iba a decir que por ineptos, pero eso queda feo. Eran muchísimos. O sea, no hay un número de militares o de quien fuese, porque hay... Piensa que Madrid y Toledo estaban separados a nada. O sea, había un turismo de guerra real, gente que no había cogido una pistola en su vida, que cogía por las mañanas y se montaba, le daban una pistola, una escopeta, se montaba en el cochecito, se iba a Toledo a pasar el día, pegaba 4 tiros y se volvía a Madrid. Eso, vamos, sobre todo la primera parte del asedio fue así. Iban a pasar el día y a disfrutar y a decir que había ido a la guerra. Entonces, el tema más serio viene al final, ya cuando va pasando el tiempo. Hay que pensar que el asedio de Toledo duró 72 días, son más de 2 meses. Vamos a situarnos, claro, se empieza a contar 72 meses, unas personas días que se encierran en una construcción pensando que iban a pasar 2 o 3 días. O sea, en mi familia, por ejemplo, cuando se lo pone ahí, cuando lo cogen, dicen, no, ¿qué cogemos? Nada, un pijama y una bolsa de mano. Mañana pasado volvemos. Esto es un golpe así, esto pasa el huracán, nos quedamos ahí por si acaso. Entonces la gente iba, pues eso, con un pijama de verano, claro, no, dentro del Alcázar el 25 de septiembre hace frío, pero tú has ido con ropa de verano y nada. O sea, hay una anécdota que eso tampoco no se sabe mucho. Hay racias, hay gente que sale y busca comida, porque hay que pensar que no tenían agua, tenían un pozo que además había información, entonces lo iréis viendo y se quedan, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. ¿Cómo se lo ingenian? 2000 personas sin nada.
como si ahora nos encierran aquí, bueno, aquí tenemos para beber un rato, la pena, pero dice, bueno, entre hoy y mañana sobrevivo. Ya, pero es que vamos a estar 2 meses aquí, y todos nosotros, ¿cómo nos apañamos? Eso fue, y sin higiene, no hubo enfermedades, no... Yo soy religioso, lo digo un poco, no me da vergüenza, yo soy un cristiano católico, y a mí me mueve mucho el tema de la fe. La fe dentro del Alcázar fue potentísima, potentísima. O sea, ya no, mira que hubo curas que fueron a confesar y todo el día de antes, pues se fueron todos. Y mira, les dijeron, quedaros, se fueron todos y los mataron a casi todos. Mataron en Toledo 10 manos en el clero. 10 manos no, ojalá, 10 es 1 de 10, o sea, a 9 de 10. Se los cargaron a casi todos. Y estuvieron todos allí. Y podía haberse quedado mucha gente. Pero no se quedó ningún cura. Solo había 3 monjas, para entendernos, hermanas, y una custodia y una virgencita, que se puede venerar todavía en la Catedral de Toledo. De hecho, hay una asociación, que es la hermandad un poco de esto. El fervor era tal que la tenían a la Virgen, que ya quien se lo lea lo verá, porque hizo auténticos milagros, además de verdad. No hubo enfermedades, tal, y toda esta gente está convencida que era la Virgen, y yo también. Y eso lo plasmo así, lo digo porque se nota, ¿no? Y no sé por qué me he ido por ahí, no sé de dónde venía, pero bueno. Las cosas que dentro de la casa, sí. como por ejemplo el periódico El Alcázar, que se funda ahí, era un periódico. Acabó siendo un pueblo y necesitaban información, hubo gente que tenía que sacar, entonces cogieron radios viejas con baterías de un coche que se volaron, claro, bueno, pasó de todo, esto podéis imaginar, en esa situación tan precaria, o sea, las familias se entretenían quitándose piojos todos los días y podían beber, una familia no llegaba a 1 litro al día de agua, no cuento ya ni de dónde sale, en el caso familiar además bebían menos porque daba asco, porque había moscas. Bueno, no os voy a desvelar cosas, pero de verdad que es muy interesante, no sé por qué he llegado a este punto, pero... Estaba preguntando la... sí, por el vestido, ya me acordaba, claro. No, las fuerzas, con decirte que en el Alcázar murieron pocos más de una centena, eran 1000 soldados y murieron 100, más o menos. No se saben las fuerzas republicanas que fueron a Toledo, no hay una constancia. Sí se sabe que murieron más de 5.000 personas, eso sí se sabe, sobre todo en el último momento, porque cuando llega la columna de Varela y entra en Toledo, no es como ahora que con el móvil te enteras de que acaba de pasar en no sé dónde. O sea, la gente que estaba por la calle de paseo, me voy al bar antes de pegar 2 tiros y te encuentras a los regulares y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y bueno, y puedes imaginar que no fueron simpáticos. O sea, ahí murieron mucha más gente que a lo mejor en otro lado, pero murió mucha gente. Entonces, no se saben los números, pero si lo miráis por internet, cada uno dice una cosa, pero hay datos. He leído que más de 50.000 personas a tandas, no todos de golpe, pero muchísima gente que fue, sí. Y fueron poco a poco profesionalizando esto. Al principio metían 2 tiros y no valía nada, cañoncitos, no sé qué tal, pero al final acabaron metiendo 2 baterías muy potentes que tiraban tranquilamente a discreción y sin ningún problema, porque desde Alcázar la única defensa que tenían eran escopetas. Entonces tú te ponías con tu cañón y bomba, y bomba, y bomba, y bomba. Y al principio por el día, luego con reflectores por la noche, día y noche. O sea, lo digo porque hay que verse ahí, que la peli que hicieron, que era muy mona y es muy bonito, pero estaros ahí, quiero decir, que las bombas no son pelotas de estas de la Edad Media, que es una bola de hierro, que explotan y tiran metralla y tiran de todo, y las trincheras que se montaban estos eran ridículas, o sea, es que se montaban unos parapetos con piedras así, poco más que mi cabeza, una encima de otra, y se ponían un parapeto así pequeñito y estaban ahí detrás. Bueno, barbaridades. Nada, no cuento más. Más preguntas. Pues en el caso del Alcázar, bombardeado era más fácil de defender.
porque al caer las torres y tal, que caían para adentro, por ejemplo, alguna torre que caía para adentro, lo que hacía era como una almohada, un colchón. Entonces las bombas revientan arriba, la superficie, claro. Entonces si tienes todas las piedras para arriba, pues sí, todos los que están por arriba puede caerle metralla. Pero todas las familias y los refugios estaban bajo tierra, entonces todo lo que caía encima los protegía. Lo que pasa es que también los otros se enteraron de esto. Entonces llamaron a los mineros de Asturias y cavaron bajo tierra y metieron, que eso sí que fue lo que llevó a la locura a más de uno. Pero imagínate, porque tú los oyes, tú estás aquí durmiendo y estás oyendo cómo están cavando debajo tuyo y te están llenando de... Metieron 2.000 kilos, o sea, metieron, es que no me acuerdo la palabra, cómo era, no es dinamita, era no sé qué, trilita. Con eso hubieran volado, no, de hecho vaciaron Toledo, o sea, llegaron todos los militares, todos los republicanos y obligaron a todo Toledo a vaciarse y los sacaron todos al otro lado del río, que aprovecharon también para hacer limpieza, claro, por eso mucha gente se quedó encerrada en su casa sin salir. ¿Qué pasa? Que no sabían si iban a volar solo el Alcázar y la Catedral o todo Toledo, no tenían ni idea, o sea, metieron en dinamita para volar una ciudad entera. Lo que pasa o por mala suerte, o por mala gestión, o por los milagros de la Virgen, o por todo junto, que yo creo que es todo junto, no les salió como quisieron, pero eso fue, o sea, volaron medio Alcázar, pero eso también está, lo podéis ver en internet, eso está ahí la voladura. Y un coche, por ejemplo, volamos más de 2 kilómetros para allá, eso, un bombazo, y hay cosas curiosísimas ahí. Que si las cuento estoy desvelando la novela, pero leerlo porque la verdad que es interesantísimo. Hablando de la mina, yo encuentro paralelismo con la del Señor de los Anillos. Parece que Tolkien lo escribió también después de la guerra, conociendo estos episodios. A ver, Tolkien es que participó en la guerra estuvo en Somme, en la guerra famosa esa de trinchera de la Primera Guerra Mundial, él estuvo allí. Y además él tenía un grupito de amigos, de escritores, y los mataron a todos, menos a él. Y tuvo mucha suerte, este era otro con Baraka, porque salió varias veces y lo normal es que si hubiera salido 2 o 3 veces ya te matan. Este no, en principio no le pasó nada, pero él se comió. Yo siempre cuando pienso en guerra digo, lo más horroroso, de lo más que yo nunca podría vivir, sería vivir la batalla del Somme. Y este la vivió, y entonces yo no sé, yo supongo que Tolkien pues le pasó lo que yo intento con los personajes. Él lleva al máximo el aspecto humano. Esto es lo mismo que Víctor Franklin, el de La vida en busca del sentido, Hombre en busca del sentido. Esto nos suena de un campo de concentración. Víctor Frank. Sí, Víctor Frank. Es una novela, está recomendable, El Señor de los Anillos, para mí 2 de las mejores novelas del mundo. No, o sea, es una novela y lo otro no es una novela, pero hay que leerlo. Él habla de cómo en el campo de concentración, pues por capítulos, odio, miedo, no sé, sexo, todo, como al estar allí, bueno, por ejemplo, el sexo no existe, quiero decir, te da igual, o sea, todo tu instinto de supervivencia se focaliza para sobrevivir, no ¿qué más te da, no? Lo que sea. Y bueno, esto, el resumen de esa, es muy bonito, es que quien tiene una esperanza de vida, aunque sea el que tiene un gato en casa en el corral y tiene que volver para darle de comer, aunque solo sea eso, era un leitmotiv suficiente como para sobrevivir. El que perdía la esperanza, aunque tuviese salud, aunque tuviese enchufe, aunque tuviese lo que sea, ese moría. No sé. Entonces, bueno, pues estos aspectos humanos, yo he hablado hoy más del tema bélico, pero realmente yo me centro en la novela en el aspecto humano. Había marcado cosas para leerlos, pero como me estoy extendiendo mucho, creo, no las voy a leer, pero para que vieseis un poquito el corte de la novela, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Sin quitar un mérito a la capa, que es una testa mundial y que es súper reconocida, creo que hay que haber un comparativo con Pieza de la
A ver, para mí Virgen de la Cabeza es más que el Alcázar. Bueno, 8 o 9 meses. Es más, es mucho más que el Alcázar. Pero a por ellos no fueron. O sea, lo que dudaron Franco de si voy al Alcázar o no, pues fue porque al final esto es así. O sea, es una guerra y tienes que tener unos motivos militares. Entonces él rescató el Alcázar no por salvar a 1000 soldados, sino porque le interesaba política o militarmente, más política que militarmente, pero le interesaba. En Virgen de la Cabeza es otro asedio que sucedió cuando vino la Guardia Civil en Jaén, se van todos y se refugian en la Virgen de la Cabeza. Y lo mismo, lo que pasa es que ahí están muchísimo tiempo y militarmente no interesaba ir, esa es la realidad. Y hay un intento de que por ella no llega hasta muy cerca, muy cerca. Pero el edificio tampoco era igual. No, era la Virgen de la Cabeza, eso ya es que solo con los guardias civiles que sobreviven ya te lo está diciendo todo. O sea, es que eso sí que es bárbaro, más que eso se va de aquí, pero eso es ya para... ahí sí que te das cuenta que los guardias civiles iban a todas. O a todo o a nada. Eso que dice la vez, a todo o a nada. O sea, quedaron menos de 10. Es que no, y eso era una cosa. O sea, no se rindieron. Los cogieron. Es que eso no se rendía. Eso es nada. Eso sí que es una animalada. Ya, aquí no tengo familia, ¿no? Pero nada, más cosas. Bueno, pues gracias por atenderme. Antes de acabar, ahora que ellos cerrarán un poco esto, sí que os quiero comentar, bueno, como he venido con mi editor y mi editor también me envía a vender, aparte de esto, quien le interese, hemos traído una pequeña escrito yo. Cuando acabé de esto, acabé hasta el Pirri porque era muy denso, muy espeso, un tema muy complejo que invertí mucho desgaste mental y tenía ganas de hacer algo ligero. Mi libro favorito es El Principito. ¿Lo conocéis? Entonces, porque parece que vaya para niños, pero con un mensaje humano y tal. Entonces, bueno, pues hice una tontería que es Marieta Piruleta, que se dedica a una hija mía. Ahora, como tengo 3, ya estoy terminando el segundo, Fernando, y me queda otro tercero. Pero es una historieta de mi infancia, digamos, en el pueblo, no tiene nada que ver. Sí que tengo muchísimos mensajes, que a mí no es, ya lo he dicho, quiero dinero con esto, pero lo que me llena es que me manden un mensaje. Yo, por eso, cuando él se lo compró, yo dije, dímelo, mándame un WhatsApp, quedaros con mi teléfono. O sea, yo me alimento de que me digan, oye, claro, positivos, acepto todas. También hay quien me haya dicho, oye, al principio de esto me lío, hay muchos personajes. Bueno, pero al principio hay muchos personajes en esta novela. Y yo quiero ser tan fiel a la realidad que les tengo que dar forma a todos y va de menos a más, ir metiéndose en todos los personajes. Entonces, que te lo lees, porque además está con letra de abuelo, o sea, de tamaño 200, se lee en una sentadita, ¿no? Es muy fresca y muchísima gente, más que de este, se lo ha leído, porque a mí, muchos amigos, estos libros, cuando sales, pues en la realidad te los compran pues todos tus amigos y lo usan pues, para apoyar la pata coja de la cama. Entonces, yo me doy cuenta por las críticas, porque cuando me hacen la crítica, buena, generalmente, no, casi siempre, te das cuenta de que muy poca gente se la ha leído, ¿vale? Sin embargo, esta, todo que se lee, porque es muy fácil de leer y me encanta, ¿no? Hay gente, yo me las guardo, me echo un WhatsApp que pongo ahí, me guardo todos los comentarios que van haciendo y críticas algunas de la gente llora, cuando digo así, llora con esto, y es una novelita tonta, ¿no? Os voy a leer la dedicatoria, así también les animo a este. Digo, este libro se lo dedico a mi hija, que es pequeña ante mis ojos. En realidad es una adolescente que es muy mayor y sabe de todo más que yo. Por eso, seguramente al ver el título, se mofará despreciativa. No os asustéis demasiado al leer esto, que los adolescentes crecen. Esto
es una cosa que la experiencia nos enseñó a los mayores. Eso y que los golpes de la vida y los disgustos nos hacen esponjoso el corazón. Por eso, dentro de muchos años, mi hija María volverá a ser Marieta, y en ese momento entenderá que los días que tan despacio pasan hoy son más largos que muchos años, y que este cuento que aquí relato, escrito hace tanto tiempo, en realidad lo escribí hace un rato. En ese momento, cuando su belleza se oculte entre los pliegues de su piel cuarteada y tenga canas en el pelo y arrugas en las manos, volverá a sonreír y a entender a este anciano. Por eso será mejor decir: este libro se dedico a mi hija Marieta cuando vuelva a ser niña. Veis un poco el fondo ingenuo, pues esa novelita, ese cuento es así, va con mucho mensaje, pero como muy facilón, una lectura muy fácil. Esto es novela de copa de vino, tranquilos, el fin de semana, en verano, más seria. Bueno, esto es un poco lo que he traído hoy con Chema y nada, ya, gracias por atender, perdonad, pero como habéis preguntado y a mí me gusta esto, imaginaros cuando hablo de vino, si venís a la bodega y os hago una cata, ya no todo.